Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos y todas los que se conectan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo por acá a quienes se conectan por Facebook, a quienes se conectan por Instagram. Recordemos que esta sesión o este conversatorio suele darse en mis dos redes, tanto en Instagram como en Facebook, así que para los que están acá por primera vez, me van a ver moviéndome de un lado al otro para honrar la presencia y el acompañamiento de las personas que se conectan por ambas redes. Así que, bueno, ya estamos listos para un nuevo encuentro y hoy vamos a trabajar un tema que sin lugar a dudas nos pone y nos moviliza, nos hackea el sistema completamente. Si no viste mi intervención de la semana pasada cuando hablaba de hackear el sistema, te invito a que revises mi IGTV y lo puedas revisar con detenimiento, porque mucho de lo que vamos a hablar aquí hoy tiene que ver con parte de lo que abordamos allí. No es que tenga una secuencia, pero de alguna manera tiene sentido el que podamos hablar de hackear nuestros prejuicios y de hackear los estereotipos que tenemos en torno al cuerpo sin antes haber hablado de qué es eso de hackear el estereotipo y de qué va ese tema de los prejuicios y todo este asunto. Así que, bueno, vamos a esperar a que las personas se conecten y nos acompañen eh, acá en este espacio. Mi nombre es María Ángel Paulini Padrón, para quienes no me conocen. Soy química de alimentos y de alguna forma eso es lo que me permite hablar de estos temas, no necesariamente por mi formación, sino por la experiencia que he tenido a la hora de trabajar y de acompañar a las personas en este camino de reconciliarse con la comida. Así que bienvenidas y bienvenidos, ya se están incorporando por acá, de igual manera por Facebook. Hola, hola, gracias por estar. El tema de hoy se llama El peso ideal no existe. Así que vamos a hablar de temas que pueden resultar un poco incómodos, si quizás hasta molestos. Yo estuve allí, por eso lo digo, porque sé que es muy incómodo cuando todo el patrón de aprendizaje y cuando todos esos mensajes que nosotros hemos recibido desde que estamos pequeñas y pequeños, de repente dejan de tener sentido. De pronto se convierten en algo que estuvo en el pasado, que ya no se está manejando o que incluso nos hace ver o nos hace dar cuenta que quizás cometimos errores en nuestra práctica. Y esto va por sobre todo si alguno o alguna de los que se conectan y que me acompañan en este espacio tienen el privilegio de acompañar a las personas desde su formación académica, es decir, si son especialistas o expertos en algún área de salud. Porque, porque cuando nos damos cuenta y cuando descubrimos que parte de esas bases con las que nosotros nos formamos, de alguna manera se tambalean y empiezan a perder quizás vigencia o validez, pues evidentemente nos quedamos como en un vacío. Y de hecho esa fue la experiencia que yo pude vivir desde que comencé a trabajar todos estos temas, aproximadamente hace un par de años. Si se quiere, mi primer abordaje con este tema de la salud y de la disociación con respecto al peso comenzó cuando empecé a trabajar Mindful Eating hace aproximadamente unos 6 7 años atrás. Cuando tú comprendes que es clave esa conexión entre la mente y el cuerpo, empiezas a darle más sentido a otros temas, a otros aspectos que no necesariamente están anclados a cómo se ve ese cuerpo y no solo cómo se ve, sino cómo espera la sociedad o cómo espera el círculo social sobre el que nosotros hacemos vida que se vea ese cuerpo. Y esto evidentemente se ha normalizado desde hace muchísimos años y puede ser que esa sea la forma en la que se aborda la conversación de la salud, no solamente en casa, sino en nuestros entornos laborales, nuestros entornos familiares. Y hablar de comida saludable o de un peso saludable puede ser un tema cotidiano en nuestra familia. Incluso puede ser un tema de conversación recurrente en nuestros espacios para al momento de comer. Y lógicamente eso quizás para algunas personas resulte incómodo porque pasamos a hablar de algo que es distintivo y diferente en cada uno de los individuos. Y entonces vamos a comenzar por ahí. También quiero aclarar
por si acaso, que mucho de lo que voy a estar conversando en este espacio tiene un sustento científico, es decir, tiene una base científica y de alguna manera pues puede ser para ti más cómodo si revisas esa información. Cualquiera de los que se conecten y esté interesado o interesada en leer esa información me puede escribir un mensaje directo y yo con gusto se los comparto porque creo que es una información que ha estado no oculta, pero sí menos difundida que otras en las que eventualmente la cultura centrada en el peso, que es como la llamamos ahora, este, puede estar siendo el centro de la conversación. Y vamos a comenzar por definir eso. Hay vamos a decirlo, un vocabulario que estamos empleando de alguna manera para también ser algo más disruptivos y disruptivas cuando nos queremos referir a esos temas. Algunos especialistas utilizan el término pesocéntrico, básicamente es cultura centrada en el peso o cultura de dietas para algunas personas. Para otros especialistas se utiliza el término paradigma de la salud centrado en el peso. Y este es mi favorito, porque de alguna forma nosotros por años hemos asociado el tamaño del cuerpo y el peso de las personas eh, con la salud. Y no necesariamente por tener un peso específico vamos a estar más o menos saludables. Y esa es la razón por la que este espacio de conversación se llama El peso ideal no existe. Pero vamos a remontarnos un poquito a la historia porque creo que esto es importante. Cerca de la década de los 40, una compañía de seguros muy renombrada en Estados Unidos comenzó a tabular a sus asegurados en función del peso, es decir, hacía una tabla de hombres y de mujeres donde colocaba ciertos pesos y de allí obtenía cierta información con respecto al riesgo que podía suponer y por supuesto el valor de la prima que tenía que pagar el asegurado en función del tamaño de su cuerpo. No había mayor indicador allí, no habría mayor asociación que pudiera, por ejemplo, anclar por qué tú estás comentando que una persona en un cuerpo grande es más riesgo que otra, pero de alguna forma eso se hizo muy popular. Y evidentemente se hizo popular porque eso implicaba dinero, transacciones, es decir, si yo estaba o sea, si yo tengo un cuerpo más grande o si soy más gorda o gordo, mi prima en la aseguradora era mayor. Y eso se fue extendiendo por mucho tiempo y pasaron 40 años hasta que la ciencia, hasta que los científicos empezaron a decir, ya va un momento, ¿de dónde están sacando los pacientes este tema del peso ideal? Y por supuesto, después de 40 años de machacar y de decir y de publicar y de hacer mucho marketing en torno a este tema de que había un peso ideal, eh, bueno, ya el mal estaba hecho. Si de hecho ustedes buscan ahorita en Google cuál es el peso ideal, van a encontrar miles, yo diría que millones de páginas que hablan del peso ideal. Aun cuando en la década de los 80 los científicos finalmente empezaron a evaluar, bueno, cuáles fueron los criterios que se utilizaron para hacer esta lista del peso ideal y explorar si eso tenía validez científica. Resultado, no había ningún tipo de relación directa entre la forma en la que se había tabulado esa empresa o de la forma en la que había tabulado en esa empresa a las personas y algún indicador real de salud. Pero de nuevo, y como decimos en Venezuela, el mal ya estaba hecho. Entonces muchas personas condicionan su cuerpo, lo que ven, en función de este anhelado peso ideal. Y este peso ideal no siempre se corresponde a lo que naturalmente tu cuerpo está disponible para brindar. Y esto es un aspecto muy importante porque hemos dejado a un lado lo que ocurre fisiológicamente hablando en cada uno de los cuerpos. Quizás las palabras genética y epigenética resuenen en algún momento o te resulten familiares. La genética, por supuesto, es lo que heredamos de nuestra familia, el cabello, el color de los ojos, el tono de la piel, incluso la forma del cuerpo, algunas patologías,
incluso algunos aspectos de la conducta que evidentemente ya sabemos por las revisiones científicas que se moldean en el camino. Pero también está un aspecto relevante que es la epigenética y es el lugar donde nosotros hacemos vida y el tipo de vida que nosotros hacemos. Y ambos aspectos modelan el cuerpo. Pero hay un aspecto adicional que se está manejando incluso desde tiempos más recientes, incluso lo trabaja la psiconeuroinmunología, que tiene que ver con la historia encarnada en el cuerpo, es decir, cómo ese cuerpo ha vivido por un tiempo algún tipo de trauma o algún tipo de situación que pudiera haber generado un hito sin precedentes en la historia de ese cuerpo. Y esa es la razón por la cual ese cuerpo adopta la forma y el tamaño que tienen en este momento. Lo que quiero decir con esto es que más allá del estándar que se ha generado, incluso ese estándar que nos han hecho y nos han, bueno, de alguna manera insistido constantemente de cómo debe verse el cuerpo y qué tamaño tiene que tener, está bastante alejado de lo que eventualmente tú o yo pudiera satisfacer o pudiera llegar a alcanzar. Y eso genera muchísima frustración. Y de hecho es lo que yo suelo ver constantemente en mis encuentros y en mis consultas de food coaching. Personas cada vez más frustradas porque no logran alcanzar el peso ideal que en algún momento algún especialista le dijo que tenía que tener, o incluso está anclado en su mente porque es un paradigma que está creado desde hace mucho tiempo, sujeto a las creencias familiares, sujeto a las creencias sociales, y por supuesto es lo que nosotros decidimos seguir. Pero cuando nos damos cuenta que mucho de esa construcción de ese cuerpo ideal no tiene, uno, asidero científico, y dos, no tiene nada que ver con lo que nuestra fisiología está disponible para dar, por supuesto entramos en un gran vacío. Y este gran vacío genera muchísima frustración, genera tristeza e incluso genera comportamientos compulsivos porque comenzamos a disgustarnos, comenzamos a tener una relación que yo llamo disfuncional con la comida, porque también hemos aprendido en el camino que parte de cómo luce nuestro cuerpo es responsabilidad de lo que nosotros colocamos en la mesa. De hecho, muchas de las políticas de salud pública generadas en torno a la salud tienen que ver con los estándares que se han generado en torno al peso y a la estatura que deberían tener las personas. Y cuando me refiero a estatura, puede sonar muy duro, pero es que efectivamente mucho de este peso ideal está anclado a la morfología del individuo. Y si nosotros nos comparamos con esas tablas, pues evidentemente vamos a estar normalmente comparándonos con algo que a lo mejor ni siquiera se acerca a nuestra estructura genética, incluso a nuestra fisiología. Y más allá de eso, a las posibilidades que tenemos de aproximarnos a esa alimentación ideal que nos promueven, a ese estándar de actividad física que nos promueven, sin consultar, sin explorar, si nosotros tenemos la disposición y la disponibilidad para llegar a ellos. Y podrían preguntarse, bueno, María Ángel, ¿qué pasa? ¿Estás en contra de las políticas de salud pública? Bueno, en parte sí, porque muchas de estas políticas de salud pública están diseñadas, centradas en este paradigma de salud basado en el peso. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí les voy a invitar a imaginarnos la famosa campana de Gauss. Entonces voy a trazar, hay un par de coletillas alrededor de esta gráfica y luego un punto que se encuentra en el ápice de esta curva. Eso lo llamamos campana de Gauss. Y por lo general es la manera en la que solemos estructurar o normalizar, incluso explorar cuál es la media del comportamiento en prácticamente todos los estudios científicos que se hacen y sobre todo con individuos. Las políticas de salud pública han tendido a explorar solo lo que ocurre en ese ápice y olvidan, no toman en cuenta lo que ocurre en las colas de esa curva, como si no existieran las personas que están allí. Entonces tenemos un extremo de personas que son muy delgadas y otro extremo de personas que tienen un cuerpo más grande o que habitan un cuerpo más grande. ¿No sé?
Cuando eso ocurre, esa política de salud no encaja conmigo. Si yo soy una persona muy delgada o si soy una persona que habita en un cuerpo grande, esas políticas de salud no van conmigo. Y pasa muchísimo y se ha exacerbado ahora en tiempos de COVID, porque lo que nos damos cuenta es que nuestro sistema de salud no está preparado, por ejemplo, para atender personas con cuerpos grandes. Entonces, ¿cuál es la premisa? Bueno, las personas con un índice de masa corporal que asocia sobrepeso y obesidad son personas de alto riesgo. Pero lo que no nos cuentan es que nuestro sistema de salud no está listo para atender a esas personas. Porque esas personas puede ser que tengan algún incidente y que les pueda hacer contagiarse de COVID. Pero eso no pasa con una persona delgada también. Claro que pasa. Y con una persona tamaño promedio, claro que pasa. Todos tenemos las mismas oportunidades de contagiarnos si no somos cuidadosas o cuidadosos con los protocolos de salud. Pero de nuevo, el sistema de salud no está preparado para atender a las personas de cuerpo grande. De hecho, y vamos aquí con un poquito de información científica que ha sido quizás poco difundida o de la que pocos hablan. No hay una relación directa entre la tasa de mortalidad y los cuerpos grandes. No existe. De hecho, una persona que está perpetuada en el ciclo de bajar y subir de peso, es decir, estas personas que tienden a vivir haciendo dietas restrictivas, tienen más riesgos que una persona que habita en un cuerpo grande porque su genética le hace ser un cuerpo grande y nunca o muy pocas veces se ha sometido a un ciclo de subida, de ganancia o pérdida de peso. Eso lo dice la evidencia científica. Solo que no hablamos mucho de eso porque no encaja con el mensaje que queremos dar. ¿Y cuál es el mensaje que queremos dar? Ese centrado en que la salud está pesocéntricamente ubicada. Y tiene que ver con aspectos de salutismo, tiene que ver con aspectos de nutricionismo e incluso de no aceptar que hay diversidad de cuerpos. Y ese es un segundo punto sobre el que quiero enfocarme. Porque una de las cosas de las que no se basan o sobre las que no están basados las políticas de salud pública es en la diversidad de los cuerpos, en aceptar que hay genéticas distintas, que hay culturas diferentes, que hay razas diferentes y que esas razas, por supuesto, tienen morfología distinta. Las que son latinas, las que son de cuerpos más grandes, saben a lo que me refiero. Entonces, muchos de esos cuerpos grandes, quizás más voluminosos, más voluptuosos, tienden a ser víctimas de discriminación en las políticas públicas, pero también en otros espacios, porque ese cuerpo no encaja. Y aquí me encanta hablar de la historia de Misty Copeland, porque Misty Copeland es una bailarina clásica que logró romper el paradigma de la diversidad corporal en una cultura tan cerrada como la cultura del ballet clásico. Y esto lo digo porque yo vengo de allí, yo fui bailarina clásica por muchos años y conozco perfectamente cuál era ese estándar y de hecho cuál es el estándar que se aspira para una prima bailarina. Y Misty Copeland, que es una chica de raza negra, afroamericana, no encajaba dentro de ese estándar. Y hay una historia bellísima, documentada, la pueden buscar en YouTube, Misty Copeland, donde ella relata toda su, vamos a decirlo, toda su historia en torno a cómo ella pudo derrumbar el paradigma de ese cuerpo diferente de la prima bailarina que se aspiraba. Y si lo logran ver, y se los invito a que lo miren, se van a dar cuenta de lo sube y baja que tuvo y de la cantidad de rechazos que tuvo simplemente porque su cuerpo no encajaba. Y eso me lleva a pensar, Misty Copeland es menos saludable que una prima bailarina delgadita pesando 40 kilos. No creo. Y no creo porque también estuve ahí, también lo vi. Y dentro de esa cultura de dieta, en esa cultura centrada en el peso, las mujeres, especialmente las mujeres, algunos hombres, porque eso no hay discriminación acá, pero con mucho más énfasis las mujeres,
hacemos lo que sea, por alcanzar esa estructura de cuerpo que nos han dicho que es la que debemos tener para ciertos y determinados cargos, puestos, aspiraciones. Incluso me voy un poco más allá, para ser amada, para ser exitosa, para ser merecedora de lo que tengo y de lo que quiero tener. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto has hecho en este momento para acercarte a ese estándar de belleza, a ese estándar centrado en el peso, que incluso es muy posible que te haya llevado de la salud y del bienestar a un estado de enfermedad y de malestar? Porque vamos a ver un ejemplo particular. Ahorita el estándar de belleza es un poco distinto al de los años 90, por ejemplo. De hecho, acabo de leer un artículo sumamente interesante que lo voy a compartir ahora en mi timeline para que puedan mirar un poco cómo ha sido ese cambio. Pero para quienes han vivido quizás la década de los 90, los 2000, 2010, saben que el estándar de belleza ha cambiado. Y ahorita el estándar de belleza es mucho más esa mujer musculosa, bien definida, orientada hacia hacer mucho ejercicio y en teoría a comer muy, muy, muy saludable. Ese es el estándar, eso es lo que vemos en los influencers, eso es lo que vemos en las redes sociales. Y aún así, ¿cuántas de nosotras, cuántas de ustedes tienen la genética de esas chicas que tienen esa estructura corporal? Ojo, y yo no quiero que se malinterprete y que se piense que no estoy de acuerdo con eso, porque es que también estuve allí, fui atleta, entiendo lo que significa trabajar el cuerpo para tener una estructura, porque yo pasé por allí, pero sé que eso que hacemos o que hacíamos o que haces en este momento para mantener ese cuerpo no es sostenible en el tiempo. Y esa es la razón por la cual las dietas no funcionan o estos planes de alimentación restrictivos no funcionan, porque no son sostenibles en el tiempo. ¿Qué pasa si dejas de hacer toda esta actividad física? ¿Qué pasa si dejas de comer como te han indicado que comas? Tu cuerpo va a encontrar un balance, va a encontrar ese espacio de tamaño en el que él se siente cómodo. Porque si tu cuerpo tiene un tamaño y una forma en el que se siente en bienestar, en el que se siente en balance. Y muchas veces ese tamaño no se corresponde al estándar que estamos viendo en las redes sociales o a lo que me dijo mi amiga o como yo veo a las personas que admiro y que respeto y que sigo. No solamente en las redes sociales virtuales, sino también quizás en las redes reales o vamos a decirlo en el 1.0. Quizás mi entrenadora en el gimnasio tiene una genética privilegiada y yo quiero parecerme a ella. Y en ese camino, ¿cuánto estoy dejando de hacer para mí? ¿Cuánto de placer estoy dejando de percibir? ¿Y cuánto sacrificio en aras de la salud estoy sometida para llegar a ese estándar que a lo mejor o a lo mejor no, tu cuerpo está disponible para dar? Y esa es una gran reflexión que necesitamos hacer. Es una reflexión incómoda porque, de nuevo, rompe el paradigma sobre el que nosotros hemos fundamentado nuestras creencias por años. Y de nuevo, es una forma de hackear la cultura de dietas, porque ¿qué es lo que nos invita a hacer la cultura de dieta? Restríngete, come poquito o come estos alimentos, haz una lista de los alimentos buenos o malos, los malos no los comas, solo come los buenos. ¿A qué precio? ¿Sí? Y cuando digo a qué precio, no solamente a precio corporal, sino a qué precio. Yo estoy agotada de encontrar en mis sesiones de coaching mujeres que me insisten, que quieren comer más sano, pero que el presupuesto no les da. Porque leyeron, porque les dijeron que tienen que comer orgánico, no GMO, porque tienen que comer este tipo de pseudo cereales especiales, galácticos. No porque comas mucha chía y mucha quinoa vas a tener el cuerpo de tu entrenadora. Eso no funciona así. Sorry que sea tan elocuente y que lo diga con tanta crudeza, pero es que es una realidad. Cada cuerpo se acomoda a ese espacio que ha heredado, que ha tenido por años. ¿Que lo podemos cambiar? Claro que lo podemos cambiar.
pero requiere un trabajo extra en el que tú puedas aceptar en las primeras de cambio cómo está tu cuerpo en este momento y que como está en este momento está bien, porque tu cuerpo llegó a estar donde está ahorita y eso te ha permitido estar en este momento, aquí y ahora. La forma en la que has comido, la forma en la que te has ejercitado o no te ha permitido sobrevivir y llegar a este punto. Entonces eso necesitamos agradecerlo porque eso está encarnado, eso está registrado en tu cuerpo. Y eso es lo que tienes disponible para ti ahora. María Ángel, yo quiero algo disponible diferente porque no me gusta lo que veo en el espejo. Entonces habría que preguntar, y te invito a que te preguntes, ¿a quién quieres complacer? ¿Cuál es el estándar que te moviliza y hacia dónde quieres llegar? Y hacer una evaluación sincera y honesta y explorar si ese lugar a donde quieres llegar es realizable o no. Porque créanme, no hay nada más frustrante que ponerse una meta que es tan, pero tan alta que pasan meses y pasan años y no llegas. Y no tienes forma de celebrar o de agradecer donde estás en este momento porque simplemente tú estás enfocada en esa meta que muchas veces no es realizable, no está disponible para ti. Y eso no es ni bueno ni malo. El tema es que nos han hecho creer por años que todos tenemos la posibilidad, que no hay límites, que el límite lo pones tú y que tú vas a llegar a ese peso ideal. Y no necesariamente ocurre así. Tú tienes un límite, sí, hay un límite real, pero no necesariamente ese límite es el que te dice la literatura, es la que te dice el especialista, es la que te dice las políticas de salud pública. Y sí, es duro tener que reconocerlo, es complicado tener que reconocer eso, pero es la realidad. Y bajo esa premisa, entonces quedamos así como, ajá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me muevo con esto? ¿Y qué hago con esto? Si todo lo que yo conocía, si todo lo que estaba disponible para mí ya no está, porque María Ángela ahora me está hackeando el sistema y me está diciendo, míralo desde otra perspectiva. Entonces, efectivamente hay cosas que podemos hacer. Cuando nos convencemos que no hay un peso ideal, y de nuevo, esto no es algo que yo voy a hacer para ti. Yo no te voy a convencer a ti de que hay un peso ideal, o que mejor dicho, que no existe un peso ideal. Eso es un trabajo muy personal que de todas maneras te invito a realizar. ¿Cómo empecé yo a trabajar con este tema? Bueno, leyendo, aprendiendo, escuchando a otras personas. De nuevo, creo que vale la pena que vuelvas a mi conversatorio de hackeando los estereotipos, porque ahí hablo muchísimo de eso, de cómo hackear nuestro propio sistema de creencias, qué hacer para entonces abrirnos a las posibilidades distintas que nos puede permitir, por ejemplo, dejar de pensar en que el peso es lo más importante y que si yo no llego a un peso específico, no voy a estar saludable, no voy a estar en paz, no voy a estar en bienestar, no voy a merecer triunfos, éxitos, no voy a merecer que alguien me ame, o no voy a ser lo suficientemente atractiva y exitosa para que alguien quiera estar en mi vida. Porque esos son los pensamientos que llegan. Créanme, los veo en la consulta constantemente. Hombres y mujeres muy centrados en que si no llego a este peso no estoy saludable. Por aquí Core Woman nos pregunta, ¿cómo sabemos que ese peso ideal ya no cayó esa persona en bulimia o anorexia? Es decir, ¿cuál es esa línea que separa el estereotipo de una enfermedad? Magnífica pregunta, porque de nuevo, muchos de los comportamientos que nos conducen a los trastornos, perdón, de la conducta alimentaria comienzan con esa idea del peso ideal. Y de hecho hay un par de comportamientos que aún no están, si se quiere, registrados dentro de los libros de enfermedades mentales, pero que ya empiezan a dar visos porque es lo que se está viendo actualmente en las consultas. Y aquí me refiero específicamente a la ortorexia, que es una obsesión o una necesidad imperiosa por alimentarse saludable.
Pero ese alimentarse saludable a veces puede significar llegar a ese espacio que comenta Core Woman en este instante, que puede ser dejar de comer o entrar en esos ciclos de comidas compulsivas para luego purgarse porque hay culpa con respecto a lo que me comí o lo que dejé de comer. Entonces es una delgada línea, a veces es muy difusa, muchas veces está normalizada y por eso es muy difícil distinguirla. Porque de nuevo, hemos vivido tanto tiempo perpetuando que hay un peso ideal que por supuesto todas y todos queremos llegar allí. Todas queremos aspirar o recordar o que alguien nos diga, y miren qué valioso eso, que alguien nos diga cuál es el peso al que yo debo llegar. Porque así también llegan a mi espacio de conversación. María Ángel, no me pesé, pero me gustaría saber cuál es el peso que debería tener. Y por supuesto, cuando yo les digo, no vamos a hablar de peso, vamos a hablar de para qué quieres llegar tú a ese peso, entonces por supuesto, muchos de mis patrones o de mi estructura de creencias se desploma y eso a veces es muy duro de manejar. Y de nuevo, esto no es un camino sencillo. Hemos vivido muchos años con estas creencias. Se han hecho tan naturales que forman parte incluso de nuestras conversaciones cotidianas en la casa, en la comida. Y eso ha hecho muchísimo daño para muchísimas personas. Porque esas conductas alimentarias trastocadas, deformadas, obsesionadas, son una consecuencia de eso que yo les hablaba hace un par de minutos, de lo que hacemos y del precio que decidimos pagar para llegar a ese peso ideal que alguien nos dijo que teníamos que tener. Qué interesante sería que dejáramos hablar del peso y pudiéramos hablar de otra cosa. Y ahí es donde quiero llevarte, o por lo menos plantearte una opción distinta, porque, ok, ya hablamos que la evidencia científica de alguna manera también ha validado que la cultura pesocéntrica ha generado mucho daño psicológico, ha generado mucho daño fisiológico, porque una persona que vive en ese ciclo de sube y baja de peso tiene mucho más riesgo de padecer enfermedades que una persona que simplemente acepta el peso que tiene y lo maneja con liviandad. De hecho, ni siquiera está pendiente, ojo, y no quiero hablar de descuido, no quiero que se malinterprete con que piensen que la invitación es a, bueno, me descuido y no estoy pendiente de mi peso y no. Lo que no quiero es que te centres en el peso, pero puedes centrarte en otras cosas. La salud no solamente está centrada en el peso y eso es el primer, vamos a decir, la primera invitación que te hago para que hackees tu propio sistema. ¿Qué tanto en mi sistema de creencias, qué tanto en mis pensamientos y en mi cultura, en mi casa, se ha considerado a la salud centrada en un peso en particular? Otra cosa que es bien importante es que sepamos que si quisiéramos medir de alguna forma esto no nos lleva a un solo número. Hay un rango en el que tu cuerpo se mueve. Las mujeres seguramente entienden esto perfectamente porque nosotras somos cíclicas, tenemos momentos en los que estamos un poco más hinchadas y eso hace que retengamos líquido y esa retención de líquido en la balanza se transforma en un poco más de peso. Y eso es perfectamente normal. Pero cuando yo me obsesiono y me peso varias veces en el día, también voy a ver fluctuaciones. Y cuando una persona empieza a tener comportamientos obsesivos porque quiere tener un peso ideal, allí también hay una deformación de la conducta que generalmente se ve no solamente en lo que come, sino en la actividad física o el ejercicio al que se somete. Y eso, de nuevo, es muy dañino para la psique de una persona. Hace poco escribí un artículo y las estadísticas son muy duras. Las estadísticas a nivel global indican que las niñas a partir de los 9 años ya empiezan a preocuparse por la forma de su cuerpo. Y eso no es algo a lo que llegamos porque la naturaleza nos llevó allí. No, es porque seguramente las conversaciones que existen en casa en torno al peso la hacen creer que el peso que tienen necesita ser modificado
Y eso, por supuesto, la lleva a pensar a que hay que restringirse, a que hay que comer cosas específicas, a que hay que hacer dieta para poder llegar a ese peso ideal. Que de nuevo, la evidencia científica nos deja saber que no existe, que fue una construcción social que no tiene parangón científico, que no tiene asidero científico, pero que lamentablemente por más de 40 años se divulgó y se sigue utilizando como un estándar para hablar de salud. Eso es parte de lo que hace la cultura de dietas. Trabaja sobre el miedo que tienes de aumentar de peso, porque de nuevo, por mucho tiempo nos han dicho que aumentar de peso es malo, que ser gordo es malo. Vivimos en un ambiente donde no nos gustan las personas gordas. Eso hay que reconocerlo. Ese es un buen hackeo a nuestro propio sistema. No, 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 yo no, claro que respeto a las personas, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Pregúntate, yo me hice esa pregunta y sí, hemos pasado por esa etapa gordofóbica en la que le tenemos pavor a subir de peso. ¿Cuántas veces has estado allí? ¿Cuántas veces? Porque no te cierra el pantalón, entonces temes que te vas a poner tan gorda que nadie te va a querer. ¡Qué horror! Bueno, si el pantalón no te sirve, te cambias el pantalón y ya está. Porque a lo mejor ese pantalón mañana te sirve o más tarde te entra. De nuevo, es la cantidad de mensajes que llegan con un pequeño estímulo. Por ejemplo, que el pantalón te lo sientas un poquito más ajustado. O que alguien te haya dicho, uy, estás comiendo demasiado. O en este tiempo que nos ha dado por hablar del peso y de toda la cantidad de kilos que hemos ganado en la cuarentena. Entonces, por supuesto, te miras en el espejo y nada, no te gusta lo que ves, porque dices, Dios mío, no hice ejercicio, me puse extremadamente grande. Somos gordofóbicos. Así es, hay que reconocerlo. Y reconociéndolo es que nos vamos a poder dar el permiso de explorar una dimensión distinta. Ok, ¿qué pasa conmigo con el tema del peso? Porque es que no quiero subir de peso. ¿A quién quiero honrar? ¿Cuál es la lealtad que quiero honrar? ¿Cuál es el miedo que tengo? A que se me vea un rollito por aquí o un rollito por allá. Pero el genuino, ¿qué pasa si subo de peso? Y esto no tiene nada que ver con la salud. Repito, no hay un enlace, una causa directa entre un cuerpo grande y ausencia de salud. No la hay, aunque nos hayan hecho creer. De hecho, revisando otra separata para escribir el artículo que les comenté y que está asociado a este tema, una revisión que se hizo desde los años 90, nos han dicho que se ha triplicado la obesidad y el sobrepeso y que estamos en un ambiente obesogénico terrible y que esto es una tragedia. Y la verdad es que no es que se ha triplicado ni se ha duplicado. Ha sido muy marginal. Cuando digo marginal es que ha sido muy pequeño el cambio en el peso. Sí, aunque creamos que vemos a más personas grandes caminando por allí, es que cuando nos dicen que ser gordo está mal, rápidamente nuestro cerebro empieza a mirar a más personas gordas. De hecho, yo usé, párense en la fila del colegio y vean que cada vez los niñitos están más gorditos. Yo estuve allí y reconozco lo duro que puede ser infligir miedo, ¿sí?, a cuenta del tamaño del cuerpo. Lisette Piñate comenta, es muy duro porque soy mi peor juez. Haga lo que haga, siempre busco algo malo, algo que deje de hacer, algo que pude haber hecho mejor. Te acompaño en tu sentimiento. Por recordar que lo perfecto mata lo posible, a mí me gustan las cosas muy, muy bien hechas. Entonces soy una crítica empedernida y ese ha sido un trabajo personal para mí. Así que perfectamente lo que comentas. Y aún así, es difícil darnos cuenta de cómo nosotras mismas nos hacemos daño. Eso es un gran paso, reconocernos y te felicito, Lisette, porque además lo has hecho público. Y agradezco tu honestidad en este momento porque define el valor para darnos cuenta que sí, somos nuestras peores críticas y que nada de lo que haga a satisfacer ese gran estándar que nos pusimos y que nos pusimos nosotras solitas
de nuevo, bajo la creencia y la premisa de que eso era lo que había que hacer. Porque yo no estoy diciendo que de nuevo la naturaleza nos empujó hasta allá. La sociedad nos llevó a estar allí en ese espacio. A creer que tener un cuerpo grande estaba mal. A no confiar en que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. Aunque sí, en presencia de trauma, evidentemente nuestro cuerpo registra otras cosas. Pero es que hay que mirar qué pasó, cuál es nuestra historia, qué es lo que cuenta o cuál es la historia que cuenta nuestro cuerpo, para entonces entender por qué tiene la forma que tiene y por qué yo lidio o peleo con mi propio cuerpo para poder llevarlo a un espacio donde él no quiere estar, donde no se siente bien. Entonces, aceptar eso es clave, porque además eso nos libera. Imaginan lo liberador que puede ser aceptar lo que está ahorita y de nuevo empezar a mirar sobre qué otras cosas puedo basar mi criterio de salud que no tenga que ver con el peso. Por ejemplo, mis analíticas están bien, mis niveles de colesterol, triglicéridos están bien, mis análisis hormonales dicen que mis hormonas están funcionando correctamente, que no tengo sintomatología asociada a lo que pudiera ser una patología. Eso es un indicador de salud que te puede funcionar. Y no el tamaño de tu cuerpo, no lo que dice la báscula que estás pesando hoy. Porque de nuevo es muy dañino, es complejo vivir bajo esa premisa. Porque el peso cambia y cambia todos los días. Entonces si yo vacío mi salud por el número que está en la balanza, no saben lo fuerte que es y lo difícil que es de gestionar. Entonces, mirar cómo estamos, cómo nos sentimos, puede ser una manera de explorar la salud alejando el pesocentrismo o alejando la creencia de que el peso es lo más importante cuando hablamos de salud. Me encantaría leerla porque creo que esto se enriquece más con la información. Una de las invitaciones que yo suelo hacer es dejar de hablar del peso. Y por supuesto, estoy mojado porque estoy hablando del peso. Pero dejar de hablar del peso con esa intención de recordarnos que está puesto en todos lados, en la publicidad y en las redes sociales, que si no eres delgada no estás saludable. Que si no tienes el six-pack en el abdomen no eres saludable. De nuevo, para los que se conectaron más tarde, revisen las historias de personas que habitan en cuerpos grandes y que se sienten muy cómodas en cuerpos grandes, a pesar de la discriminación de las que son víctimas. Y puede ser muy difícil de manejar, especialmente si tú que me estás escuchando en este momento habitas en un cuerpo grande y has vivido lo que significa vivir en un cuerpo grande, la discriminación, el bullying, las burlas, el estigma. Y puede ser que digas, María, tú eres delgada. Y sí, yo, privilegio de delgada. Y qué duro es. Porque además, con eso, ejercí poder sobre algunas personas, sobre las que tenía algún tipo de influencia. Y es muy duro reconocerlo, pero es la verdad. Que no sé lo que significa vivir en un cuerpo grande. Depende. He tenido mis ciclos de ganancia y pérdida de peso y puedo, de alguna manera, de nuevo, no voy a vivir sobre el estigma, pero cualquiera que haya ganado peso y que no se haya sentido conforme con lo que ven, sabe a lo que me refiero. A que la gente te diga, oye, pero te fue maravilla, comiste un poquito. O estas vacaciones, niña, te desataste. O peor, cuando nos dicen, te descuidaste. Como si es que nosotros tenemos un policía que tiene que estar detrás de nosotros para que mantengamos ese peso saludable. Y sí, de alguna manera nosotros nos autoimponemos ese policía. Como dice Lisette, somos nuestras más increíbles inquisidoras, juezas. ¿Y qué tal si dejamos de hablar de eso? ¿Y qué tal si dejamos de restarle valor al número de la balanza y nos centramos en la salud? Pero de nuevo, en la salud no implica hacer una lista de alimentos buenos o malos, porque eso también es un estigma. Ojo, no quiero decir con esto que ahora vamos a rienda suelta y a comer todo lo que se nos pase por enfrente. No, es a explorar.
cuán beneficioso es como lo estoy haciendo en este momento, incluyendo sensaciones corporales y emociones, porque esto no se trata solo del cuerpo. Esto se trata de una línea conductora, de un enlace entre la mente, el cuerpo y las emociones que nos hace sentir eso. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Otra cosa que podemos dejar de hacer es juicios sobre las comidas. Es decir, esto es terrible, vamos a poner una etiqueta, esto no se puede comer, las frutas no se comen desde tal hora a cual hora, lo que hay es que comer puro kale y otro tipo de alimentos que para el imposible de pagar. Entonces imagínense la frustración que puede tener una persona a la que básicamente por todos los mensajes que recibe aprende que tiene que comer ese tipo de alimentos específicamente, que el quinoa, no sé, chía, amaranto, alimentos orgánicos, no genéticamente modificados. Entonces se obsesionan revisando etiquetas y mirando el más mínimo detalle y cuando se dan cuenta simplemente no hay recursos para afrontar eso. Entonces se devuelven a la casa con una gran culpa cuando no es su culpa. A veces el sistema no puede sostener eso. En los países donde hay inseguridad alimentaria, nosotros no podemos invitar a la gente a llevar la dieta mediterránea, que no hay forma. Y no por eso una persona extremos que hay que considerar, que hay que tener en cuenta. Porque cada persona, cada paciente es un universo diverso, distinto. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de generar los criterios que signifiquen para mí ser saludable y no centrar mi salud en el peso o el número que muestra la balanza. De nuevo, hacer esas listas de alimentos malos o buenos en algunas personas disparan comportamientos obsesivos. Hablar exacerbadamente del peso y de la forma del cuerpo puede disparar en muchas personas comportamientos obsesivos. El paradigma de salud centrado en el peso dispara comportamientos obsesivos en muchísimas personas. Y para muchas de estas personas no hay mucho lo que puede hacer, porque es el cuerpo respondiendo a los estímulos, el que se acomoda a cómo está. Y nos han hecho creer que nosotros somos los responsables, cuando mucha de eso ni siquiera tenemos nosotros como echarle mano. El metabolismo es un proceso complejo y evidentemente, mientras mejor sea los insumos que le damos para construir, mucho mejor. Pero eso no quiere decir que si yo tengo una alimentación convencional, tradicional, por ejemplo, asentada en mis culturas o incluso lo que mi presupuesto puede pagar, voy a estar menos saludable. No nos hagamos más daño con eso. Vamos a soltar el peso que implica sentirnos culpables por no tener ese peso ideal, porque no existe un peso ideal. Tú tienes una forma de cuerpo en este momento que te ha llevado acá, que te ha traído a este momento. Y esa es una realidad. La historia por la que ha atravesado tu cuerpo se muestra en ese espejo. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. No es tu culpa, no eres culpable, no todo es tu responsabilidad. Es importante que como especialistas de la salud, como pacientes, comencemos a ser más amables con nosotras mismas y con nosotros mismos. Dejar de torturarnos con conductas obsesivas que muchas veces ponen en peligro nuestra propia salud, buscando ese ideal que no necesariamente está disponible para nosotros. Es clave, es importante que podamos hablar de este tema con liviandad, con libertad, con calma, con tranquilidad.
Es tiempo de hablar de conductas obsesivas. Es tiempo que nos permitamos sentir hambre emocional, darnos cuenta que muchas veces la comida y la dieta es un espacio seguro porque aprendimos a que ese fuera el espacio seguro. Y solo reconociendo eso podemos hacer ajustes. De nuevo, mi intención no es convencerte, mi intención es que puedas hackear, movilizar esa estructura de pensamiento, esos juicios que tienes en torno a la comida, esos juicios que tienes en torno a tu cuerpo, para que puedas liberarte de ese paradigma centrado en el peso, que te tiene atada en este momento y que no te deja avanzar. ¿Cuántas de ustedes seguramente están ancladas en una dieta que no las lleva a ese peso o a esa forma de cuerpo que querían tener o que quieren tener? De nuevo, la gran pregunta es, ¿a quién quiero complacer o a quién necesito complacer con esa forma del cuerpo? ¿A mi pareja? ¿A mis padres? ¿A la cultura sobre la que vivo, por la que me muevo? Hay muchas personas que viven efectivamente de cómo luce su cuerpo. Totalmente respetable, 100% respetable. Pero porque esas personas pueden estar allí, no implican que el resto de la humanidad tengamos que llegar a ese espacio. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Límites. Establecer cuáles son los límites, dónde yo me siento cómoda, con qué tipo de actividad física, en este caso, me siento cómoda, con qué tipo de alimentación o cuál es la relación que quiero tener con la comida, cómo es esa relación en este momento y hacia dónde la quiero llevar. Esas son las preguntas valiosas para hacerse en este momento. ¿No? ¿Cuál es el peso al que quiero llegar? Porque eso me va a poner un límite. Ajá, y después que llegue ahí, ¿qué hago? ¿Qué pasa si llego a ese punto? ¿Cómo me mantengo? Si todo lo que estuve haciendo me tenía obsesionada, me tenía trastocada, me hacía pensar solamente en eso y en nada más. Le estaba quitando yo atención a muchas otras cosas de mi vida por dedicarme a eso. Esa es la gran pregunta que necesitamos hacer, que necesitamos poner en las conversaciones. ¿Para qué quiero llegar a ese número? Que de nuevo puede ser irreal y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo estoy muy agradecida con las personas que se han conectado y que han tenido la paciencia de escuchar hasta acá. Sé que no es un tema sencillo, sé que no es un tema cómodo para conversar. De hecho, la intención de este espacio es que te sientas incómoda, que te sientas incómodo. Porque solo desde esa incomodidad es que podemos mirar otras alternativas. Si yo estoy cómoda en una postura, si yo me siento bien haciendo mi dieta restrictiva porque estoy llegando a la meta, obviamente esta conversación no hace mucha mella en ti. Pero si tú no estás cómoda, si tú no estás cómodo con lo que está pasando ahorita, con tu cuerpo, cómo te sientes, evidentemente esa sensación de incomodidad es la que te hace buscar alternativas. ¿Cierto o falso? Entonces, esta conversación que te incomoda, que te saca de la estructura que has creído y sobre la cual has facultado por años, esa incomodidad es la que te va a permitir mirar las cosas desde otra perspectiva. Y quizás, y ojalá fuese así, explorar la aceptación de la diversidad corporal, que es algo importantísimo en este momento. Nosotros necesitamos saber, entender, incluso decantar en nuestro cuerpo, anclar en nuestra memoria celular que existe la diversidad corporal, que no todos podemos vernos así de delgados y con el six-pack. Eso no es real. Por eso hay personas que son altas, hay personas que son bajas, hay personas con el cabello rizado, hay personas con el cabello liso, hay personas con los ojos azules y hay personas con los ojos castaños. Entonces hay personas en cuerpos grandes y hay personas en cuerpos delgados. Y hay normotípicos, pero ese normotípico solamente se basa en una campana en la que nos han intentado llevar, en el que todos deberíamos estar allí y cada vez forzamos más esa barrera. Y cada vez que yo hago eso y me acoto
a ese factor normal, a ese factor de media, me olvido que hay un par de extremos que también existen, que también tienen derechos, que también quieren que sean reconocidos y reconocidas en este mare magnum o este mundo relacionado con la salud, con el bienestar. Porque si bien es cierto, una persona en cuerpo delgado es menos estigmatizada, también esa persona delgada sufre. Quizás no sufre lo que sufre una persona en un cuerpo grande, que es donde está el gran paradigma, la gordofobia y toda esa obsesión que definí hace un par de semanas, que se llama gordomicia, que es patologizar todo lo que tenga que ver con las personas gordas. No patologizamos a las personas delgadas, eso no ocurre. Y por eso las personas con el privilegio de la delgadez, como esta servidora, quizás no ha vivido la experiencia que sufre una persona o que vive una persona en un cuerpo grande. Y por eso me he dado el permiso de escucharlas, de reconocer sus historias, de entender lo que han vivido. Incluso, algo que para mí fue bien fuerte es escuchar personas que habitan cuerpos grandes que se sintieron intimidadas por la manera en la que yo hablé. Como quizás te estás sintiendo intimidada tú en este momento. Y es que de nuevo, es incómodo hablar de este tema. Es incómodo para mí, es incómodo para ti. Pero solo de esa incomodidad es que nosotros vamos a poder construir algo distinto. Porque si no, entonces todas vamos a seguir siendo normalizadas por aquel peso ideal que de nuevo no existe y por aquellas reglas estrictas de restricción alimentaria en el que no tenemos derecho a sentir hambre, en el que no nos sentimos cómodas con cómo nos vemos en el espejo porque no nos parecemos a eso que nos dijeron que teníamos que parecer. De nuevo, es clave, es importante que puedas liberarte de ese pensamiento que subyuga, ¿ok? Que nos mantiene atadas. Es tiempo de darle apertura, a abrirnos a la posibilidad de que existe diversidad corporal y que está bien habitar en un cuerpo grande. Que no porque habites en un cuerpo grande estás menos saludable o vives en menos bienestar. Hoy quiero invitarte a pensar diferente. A que esta conversación mueva tus cimientos, mueva tus bases, para que puedas explorar si eso sobre lo que has fundamentado tus creencias y tus juicios en este momento son válidos para ti. Y si no lo son, invitarte a sentir esa incomodidad que te produce el no saber dónde estás parada o dónde estás parado y con atención mirar qué hay a tu alrededor. Explorar allí con ojo crítico qué hay. Cuando me refiero a ojo crítico, no para criticar, sino con ese ojo curioso, con ese ojo que busca porque quiere encontrar, no que busca para refutar, sino que busca porque quiere aprender una forma distinta para hacer algo que quizás ahorita no ha tenido objetivo. Muchísimas gracias a todos y a todas las que se conectaron. Ya nos queda un minuto para cerrar este espacio de conversación y no sin antes quiero dejarles la invitación a que si este es un tema que resuena para ti y que quieres conversarlo, podemos hacerlo en un espacio seguro de acompañamiento en la modalidad de coaching y al que yo llamo food coaching, en el que vamos a hablar de tu relación con la comida y esa relación con la comida, pero que si quieres, se me enreda la lengua, así que si quieres explorar cómo es esa relación con tu comida, cómo es esa relación con tu cuerpo, envíame un mensaje directo, escríbeme un correo a hola@cocinasegura.com y yo estaré encantadísima de acompañarte en ese proceso curioso de redescubrir tu relación con los alimentos. Muchísimas gracias y feliz tarde para todas y para todos.